Bueno, muy buenas noches, estimados colegas de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Esta conferencia que estamos dictando hoy tenía que haberse dictado hace un mes, pero por motivos de interrupción del servicio de Internet y de la electricidad no se pudo realizar. Era interesante porque significa la conmemoración del 78 aniversario de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, que nos ha acompañado a nosotros y acompañó a los que estuvieron antes de nosotros en una cantidad de actividades. Yo me voy a referir a un concepto que hemos denominado el patos hegemónico, un modelo fenomenológico para la enfermedad mental y la psicoterapia. Esta construcción fenomenológica es producto del trabajo en equipo que hemos realizado anteriormente junto con el doctor Miguel Ángel de Lima, el doctor Pedro Telle Pacheco y el doctor Antonio Eblén de Chile, y de un trabajo que publicamos sobre el tema y de muchos intercambios personales, muchas veces hasta telefónicos, donde debatimos el problema de la enfermedad mental y si nosotros podríamos desde la fenomenología construir una aproximación para comprender el fenómeno del trastorno mental. Tenemos que comenzar por precisar cuáles son los alcances de nuestra conferencia. No consiste en decir qué es la enfermedad mental, ni tampoco qué cosa es la psicoterapia, sino en cómo lo hacemos y cómo lo abordamos en nuestra práctica profesional. Lo cual no significa de ninguna manera que se nieguen o desprecien los antecedentes ni ningún aspecto de la evolución teórica. De hecho, los antecedentes teóricos, las investigaciones previas, son indispensables para seguir adelante con esta disertación. Lo que ocurre es que tenemos muchísimo interés en hablar de lo concreto que hacemos todos los días, que extrañamente pocas veces se debate. Es decir, no es infrecuente que la conferencia científica psiquiátrica versen sobre temas que no son cuestiones de nuestra práctica, lo cual no está nada mal tampoco, pero que en esta oportunidad nos queremos circunscribir a lo que estamos haciendo. Los antecedentes son lejanos, porque ya en la antigua Grecia se establece el diálogo de Sócrates y Alcibíades, donde por primera vez Sócrates le recomienda a Alcibíades epimelei tesige, es decir, cuida de tu alma, epimelestai tesige, cuida de tu alma, o siguiendo las recomendaciones del oráculo de Delfos, tonoti se auto, conócete a ti mismo. En los tiempos modernos, y moderno es desde la Revolución Francesa para acá, por supuesto, encontramos personas que se ocupan del tema o que aportan al tema que vamos a debatir hoy, como por ejemplo Mesmer, sus procesos de mesmerización, Bergheim y sus estudios sobre la conciencia, o Pierre Janet. También la importancia del maestro de Sigmund Freud, Joseph Breuer, sobre sus investigaciones sobre la histeria y la catarsis, sin, por supuesto, jamás negar la importancia de Sigmund Freud, del psicoanálisis, pero sobre todo, en nuestro caso, que prácticamente la orientación de mi práctica profesional, referirme a la fenomenología y la filosofía existencial como posibilidades para enriquecer nuestra actuación terapéutica. Por allá, no muy lejano, están los aportes de Carl Rogers y su terapia centrada en el cliente, de Aaron Beck y la terapia cognitivo-conductual, y otras técnicas de psicoterapia que no vamos a debatir porque no son relevantes para lo que vamos a presentar a continuación. Esos son los fundamentos lejanos, pero también hay unos fundamentos mucho más próximos que le dan soporte a nuestra aproximación teórica y psicoterapéutica o inclusive clínica
al problema del trastorno mental e inclusive al problema de la salud mental. Uno de los aportes más importantes es la analítica existencial, que se basa en las investigaciones fenomenológicas de Edmund Husserl, el gran filósofo alemán, profesor de Heidegger, y no de Jaspers, pero sí conocido por Jaspers, y al que siguió después el creador del término analítica existencial, que es Ludwig Wiesbanger. Como se ve, son pensadores que han participado en el mundo de la psiquiatría, porque Jaspers, por ejemplo, fue filósofo y fue psiquiatra. Martin Heidegger no fue psiquiatra, pero creó un grupo, trabajó con un grupo de psiquiatras, llevando a cabo unos seminarios que llamaban los seminarios del Solicón, que tenían lugar en Suiza, en Ginebra, y que se reunía con un grupo de psiquiatras para darle una fundamentación filosófica al planteamiento psicoterapéutico. Y Wiesbanger, que pretende hacer una síntesis un poco entre el discurso existencial o existencialista de Heidegger y de los grandes pensadores existencialistas, pero también reconociendo la importancia y los aportes del psicoanálisis al reconocimiento y al estudio del problema de la mente humana. Otros fundamentos próximos son las investigaciones de Eric Kandel, especialmente su libro sobre la nueva biología de la mente, donde se plantean alternativas muy interesantes para comprender los procesos cognitivos. Las investigaciones del filósofo John Searle, quien es un filósofo del lenguaje y reconoce el papel de la conciencia y del libre albedrío en la determinación del comportamiento humano. El trabajo de Gerald Edelman, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, con su teoría seleccional de los grupos neuronales, y el interesante fenómeno de los qualia, es decir, aquellos aspectos cuantitativos íntimos por los cuales un proceso fisiológico se transforma en un proceso mental. También son relevantes las investigaciones de Jean-Pierre Changé, un profesor neurofisiólogo francés, que considera el cerebro como un sistema organizado, autónomo y abierto. Las investigaciones de un gran antropólogo mexicano poco conocido y que debería ser estudiado con mucha mayor atención, que es Roger Bartra, un profesor de la Universidad Autónoma de México, y de Francisco Varela, el chileno creador del término de la neurofenomenología. Vamos a seguir adelante. Vamos a hacer un abordaje clínico, comenzando por la historia clínica. Ciertamente todos los psiquiatras hacemos una historia clínica. No es necesario insistir en la importancia de la historia clínica, pero en el caso de la historia clínica fenomenológica, un recorrido por el mundo vivencial es fundamental para comprender el paciente. Y fíjense que aparece en cursivas el término comprender, porque hay que diferenciarlo de explicar. Explicar es para los procesos lógicos. En cambio, comprender es para los procesos que tienen que ver con las conexiones de sentido en el mundo vivencial de una persona, que no necesariamente siguen un patrón lógico, ni mucho menos de causa-efecto. No se trata entonces la comprensión ni la clínica fenomenológica de una simple aliteración de síntomas, porque es frecuente que en la clínica norteamericana se confunda sintomatología con fenomenología, lo cual es un grave error, porque se despoja la fenomenología de su contenido y significación profunda en la comprensión del enfermo mental. Nosotros no hacemos lista de síntomas. No es lo mismo jerarquización de los síntomas,
por análisis de frecuencia que por su significado existencial, porque a menudo lo esencial es invisible y no se detecta por las listas de chequeo. El concepto de vivencia en la historia clínica fenomenológica es fundamental. No toda vivencia es patológica. El concepto de vivencia fue derivado del alemán Erlebnis por el filósofo español José Manuel Ortega y Gasset. La vivencia se diferencia del constante fluir de contenidos mentales que pasan por la conciencia por su peculiaridad y distinción y especial impacto y significación que tienen en la conciencia. No todo lo que ocurre es vivencia. Hay cosas que nos pasan inadvertidas en la vida cotidiana que no llegan a tener el rango de una vivencia. Entonces la vivencia es algo que tiene que tener una significación honda, profunda en la vida de una persona. El análisis existencial pone en relación entonces la continuidad del sentido de las vivencias en el curso biográfico. Y al final de esta historia clínica fenomenológica y del análisis existencial está la vasta complejidad vivencial y existencial del ser humano. Esta complejidad vivencial y existencial del ser humano la podemos representar como una policromía, como una cantidad de colores que son matices o contenidos afectivos, que la podríamos llamar policromía vivencial y existencial del ser humano. Podemos sentir miedo, tristeza, ira, desprecio, asco, sorpresa, felicidad, es decir, todas las emociones, teniendo presente que ninguno de esos sentimientos o emociones o vivencias es patológico en sí mismo. Lo sano es que podamos sentir todos esos sentimientos, que tengamos complejidad sentimental con predominio de un estado de equilibrio o sosiego. También la conciencia requiere complejidad. La conciencia es un fenómeno muy complejo, por medio del cual una cantidad de fenómenos inconscientes, neurológicos, fisiológicos, se transforman en un contenido mental. Eso es lo que el gran fisiólogo Gerald Edelman, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, ha llamado los qualia. Ahora bien, cuando se pierde complejidad, también se reduce la libertad y las posibilidades de adaptación. La organización de la vida alrededor de un patos hegemónico que se instale gradual o bruscamente siempre va a terminar suprimiendo complejidad y libertad en quien lo padece. El patos es un término, como ya sabemos, de origen griego. Tanto en los epicúreos como en los estoicos era entendida como pasión o enfermedad. Aunque para los estoicos en un primer lugar estaba, o en un primer nivel, estaba la euemptopsia o predisposición, luego seguía el patos y al final la enfermedad propiamente dicha o nocema. La identificación del patos se produce en el encuentro terapéutico, por la vía de la fenomenología, de la penetración empática en el mundo vivencial del enfermo, pero jamás por una lista de chequeos ni por análisis de frecuencia. Es un hallazgo cualitativo, donde la intuición juega un papel fundamental. Nosotros no vamos a mostrar muchos trabajos ni muchas referencias bibliográficas, solamente esta que corresponde a un trabajo realizado junto con el doctor Miguel Ángel de Lima, el doctor Antonio Eblén y Pedro Telles Pacheco, que se titula Salud y enfermedad mental, del corpus hipocrático a una aproximación termodinámica. El mismo fue publicado en la revista de Neuropsiquiatría de la Universidad Cayetano Heredia de
de Perú en el año 2019. El patos hegemónico entonces es una estructura, un conjunto, parece un racimo de uvas unidas por el tallo, es decir, el resto de las uvas, todas las uvas solamente se pueden comprender en términos de racimo, pero cada uva por separado, que sería como decir un síntoma por separado, no nos ayuda a comprender ni a explicar el fenómeno que estamos observando. Cuando él se instala, gobierna la vida desde un lugar anacrónico de la naturaleza. Los antiguos griegos hablaban de katatike para referirse a los fenómenos que ocurren fortuitamente, a las enfermedades que ocurren fortuitamente. De la palabra tique viene también el nombre estocástico, es decir, aquello que se produce de manera improbable o por la vía del azar, que no tiene una regularidad. Mientras que las enfermedades que se producen katananque es porque tienen una regularidad, casi por imperiosa necesidad de la naturaleza. Por ejemplo, después de primavera viene otoño, después de otoño viene invierno y después del invierno viene el verano. Creo que es así la secuencia, si me equivoco me disculpo. Pero en todo caso es una regularidad de la naturaleza, eso ocurre anancásticamente. En esos mismos términos nos referimos nosotros a un fenómeno anancástico, no en el sentido de trastorno obsesivo compulsivo que quedaría comprendido dentro del fenómeno general de los anancasmos. Tiene la peculiaridad, el patos hegemónico, que se activa con mínima energía. No es necesario que haya un acontecimiento fuerte para que se active una crisis de pánico. No es necesario que haya un pensamiento o una preocupación muy intensa para que ocurra la crisis y se instale el patos hegemónico. Con la peculiaridad de que cuando la vida empieza a ser gobernada desde allí, se reduce la complejidad, la subjetividad, la libertad y las posibilidades de descubrir el mundo por el exocerebro del que nos habla Roger Bartra, el genial antropólogo de la Universidad Autónoma de México. Consume energía el patos hegemónico de otros sistemas funcionales. Es por eso que cuando un paciente sufre de ataques de pánico siempre lo encontramos cansado, está agotado, ha padecido una crisis entrópica, porque otros sistemas funcionales les es secuestrada la energía y por eso el paciente vive cansado. Una vez identificado, se procede por la vía de la neurofenomenología a empalmar la vivencia que ocurre en primera persona con su sustrato neurológico que nos han aportado las investigaciones en tercera persona de las neurociencias. Ese lugar anacrónico de la fisis o de la naturaleza es sobre todo el sistema límbico y amigdalino. El sistema límbico y amigdalino funcionan proporcionándonos emoción, interés, vida en nuestro cotidiano discurrir. Pero en el caso de que se activen y comiencen a gobernar el resto de las estructuras cerebrales, se parecen al ejemplo de un venado bebiendo agua. Si ustedes ven un venado bebiendo agua, él es presa, él no es depredador. El venado no se come a nadie, pero sí puede ser una presa apetecible por muchos depredadores. Por lo tanto, él tiene que tener un sistema de alerta permanente. Él toma agua y levanta la cabeza y mira hacia todos lados. ¿Por qué lo hace? Porque de eso depende su vida. Cuando una persona sufre ataques de ansiedad o ataques de pánico, también está actuando casi como un venado bebiendo agua. Vive permanentemente en un estado de alerta, temeroso de que vaya a ocurrir algo que ponga en riesgo su vida.
es la vida regulada desde el miedo y desde los sistemas de alarma, que se acompaña de una inhibición del lenguaje, el pensamiento y la subjetividad, o lo que es lo mismo, una inhibición de la actividad del resto de las estructuras que están en la corteza cerebral, inclusive en el cerebro, en la base del cerebro, como el núcleo accumbens, que produce placer. La vida entonces se transforma en monótona, todo tiene el color de la angustia, y alrededor de la angustia puede haber algunos matices, como en este cuadro de monocromía en blanco del artista Beatriz Parra. Vamos a referirnos a 5 situaciones clínicas. Podrían ser muchas más, pero nos vamos a circunscribir a estas 5. Los ataques de pánico, el trastorno de ira, recordando que la primera descripción de este trastorno, por lo menos que yo haya escuchado, es de Bernhard Reinfeldt, nuestro colega, que construyó una estructura clínica a partir de la ira. Y tiene mucho sentido, porque así como uno puede vivir en el miedo, en el pánico, así también puede vivir en la ira. También hay situaciones donde el patos es compartido, como por ejemplo entre la madre y el hijo o en algunas parejas. También podemos ver cómo se instala un patos hegemónico en el sufrimiento que produce una ruptura amorosa, o también en algunas situaciones determinadas por una situación de perturbación orgánica de la fisiología cerebral, como en el síndrome de Gastaut-Gueshuen. En los ataques de pánico, lo más importante no es el síntoma que más se repita. No se llega al diagnóstico de ataques de pánico sino a través del significado que tiene la angustia para el paciente. Y angustia podemos sentir todos. El problema es cuando se convierte, como lo dijimos anteriormente, en eso, en un patos hegemónico, donde el miedo a la muerte es el lugar para ver el mundo. El paciente con angustia siente que el mundo está angosto, de hecho de allí viene el nombre, y la descarga del núcleo amigdalino provoca una contracción de toda la musculatura respiratoria, que es vivida como una asfixia por el enfermo, y esa sensación asfíctica está acompañada de temor a la muerte o de temor a la locura. Por lo regular, ninguna de las dos cosas ocurren, ni la muerte ni la locura. Generalmente un ataque de pánico no es suficiente para producir locura ni muerte. Pero la angustia es un sentimiento vital muy intenso que trae, según nos decía el profesor Juan José López Ibor, trae un mensaje de la nada que nos envuelve. Y ese enfermo tiene que ser comprendido. No basta con decirle, usted tiene tal intensidad de angustia. Es necesario comprender el mundo vivencial del enfermo. En el trastorno de ira, de nuevo, disculpen la insistencia, descrito por Bernhard Reinfeldt, una de las cosas que más impresiona es la mirada de la medusa. Es decir, parece como tomada la persona que vive con un trastorno de ira por el arquetipo del odio. Y ese odio produce una mirada verdaderamente insoportable, como tenía la gorgona. Considero que es mejor designación trastorno de ira que trastorno explosivo intermitente, porque hace referencia al tipo de emoción que subyace al problema. Y seguramente está asociado al consumo de alcohol, de otras drogas, y es un tema para investigar. El sufrimiento por la ruptura amorosa, digamos que sufrimiento es una palabra que viene de su, que significa estar debajo, y ferre, que significa soportar. Es decir, el tormento de soportar una presión fuerte sobre uno, sobre nuestra vida o nuestro cuerpo. Una de las cosas que caracteriza
este patos hegemónico es el tormento por las preguntas. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Cuál fue mi falla? Se trata sin ninguna duda de un sentimiento vital. En la clasificación de los sentimientos en sensoriales, anímicos, espirituales y vitales, se trata pues de un sentimiento vital. Por lo regular que se sufre pasivamente, no se hace nada para cambiar la situación. Y la persona que está en ese sufrimiento vive lleno de antinomias o contradicciones que no se resuelven. ¿Qué fue lo que hice si hubiera hecho esto o si hubiera hecho lo otro? A lo mejor el resultado hubiera sido distinto, etc. Y eso se debe, entre otras cosas, a que el que sufre sigue enamorado. Y el amor produce esperanza, con la peculiaridad de que no es una esperanza que se relaciona con una expectativa confiada del futuro, sino que se vive como una desdicha. Podríamos decir con Karl Jaspers que puede ser una situación límite, porque no son pocas las personas que llegan a pensar en quitarse la vida en medio de un sufrimiento de esta naturaleza. Y también produce un enorme consumo de energía. Se pierde peso, la persona vive cansada, con dolores de cabeza y muchos malestares físicos. En algunos casos de patos compartidos, especialmente las madres amorosas con un hijo con trastorno de personalidad, la madre se desvive, consume, le da toda su energía a mantener un cierto grado de estabilidad existencial en el hijo. Para que no robe, le da comida, para que no se equivoque, lo ayuda. Es una especie de prótesis, pero al final también termina muy cansada esa madre, agotada, en esa relación que se ha convertido en una relación absoluta, solamente en esos términos. Y eso también ocurre en algunos conflictos de pareja, que la pareja se relaciona solamente de una manera. Hay otras posibilidades, pero esas otras posibilidades no son exploradas, porque el pato se activa con mínima energía. Una mirada ya induce, ya me vas a venir con lo mismo, o una frase cae en un registro que inmediatamente activa el pato hegemónico en el que se relaciona la pareja. En el caso del síndrome de Gaston y Geschwin, condicionado por una epilepsia del lóbulo temporal profundo, epilepsia mesial, en la parte media del lóbulo temporal, se caracteriza por un pensamiento lento, por viscosidad, por alteraciones en la sexualidad, por hipergrafia e hiperreligiosidad. Algunos dicen que, por ejemplo, que Dostoyevsky padecía una forma de epilepsia del lóbulo temporal del tipo de síndrome de Gaston y Geschwin. Bueno, no vamos a seguir. Vamos a llegar entonces a las conclusiones. La primera conclusión es: ¿qué es lo que es un pato hegemónico? Disculpen la reiteración, pero se trata entonces de un hallazgo de la fenomenología, de la analítica existencial y la neurofenomenología, que parte del estudio de emociones y sentimientos de la vida cotidiana, que se organizan como un sentimiento vital, que se caracteriza por un alto consumo de energía, que se reproduce anancásticamente, rigurosamente desde un lugar anacrónico de la fisis, especialmente del complejo amigdalino, que se activa con mínima energía y se acompaña de una pérdida de complejidad, subjetividad y libertad relacionada con una inhibición de las áreas de asociación del cerebro. O sea, el resto de la corteza cerebral queda comprometida por el pato hegemónico. El valor terapéutico de esto es que la fenomenología y la analítica existencial favorecen un encuentro terapéutico donde el enfermo se siente comprendido, no es requisado, no es examinado exhaustivamente síntoma por síntoma, sino sobre todo comprendido, que se ha entrado en su mundo vivencial.
el psiquiatra junto con el enfermo hacen un esfuerzo por reconstruir la continuidad de sentido de la biografía del paciente y del mundo vivencial del momento. Entonces es un corte longitudinal, pero también un corte transversal. No es una mera recolección de síntomas. Al mismo tiempo, la neurofenomenología permite ubicar esos síntomas del patohegemónico registrados en primera persona y desde allí ubicar el lugar anacrónico de la fisis encontrado por la neurociencia. Con esto concluimos con la imagen de Armando Reverón, ese loco tan famoso y tan querido por todos nosotros, pintor de La Guaira, encandilado por la luz de La Guaira, pero que al mismo tiempo fue un gran creador. O sea que en la enfermedad mental, aún en la peor de las circunstancias, hay algunos registros que permiten la creación de emergencias novedosas y creativas. Un gran placer, quedo a la orden para las preguntas que trataré de responder en la medida de mi posibilidad y conocimiento. Muy agradecido por esta invitación.